Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición conectarnos una vez más en este día, ¿verdad? Bienvenidos los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Y pues vamos a comenzar en esta oportunidad con una nueva enseñanza. Vamos a comenzar el día de hoy una serie, ¿verdad? Que le hemos titulado Las Bienaventuranzas de Yeshua, así, ¿verdad? Vamos a ir viendo una por una, ¿verdad? Son un total de 9 bienaventuranzas en el libro de Mateo, capítulo 5, que nuestro amado Mesías, ¿verdad? Las mencionó en el libro de Mateo y en el monte llamado el Monte de las Bienaventuranzas. Que como sabemos, pues, eh, estamos hablando, ¿verdad? De palabras de gran contenido, de verdad, wow. Entonces, el día de hoy, para decirles que vamos a comenzar con la primera, y ahí nos vamos a ir deteniendo, no creo que pasemos hoy de la primera, ¿verdad? De la primera bienaventuranza, pero pues vamos a ahondar hasta donde el Eterno nos permita. Así que pues anticipadamente, ¿verdad? Les invito a que hagamos una oración, una tefila a nuestro Padre Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. En esta hora, Padre, estamos delante de su presencia, dándole muchas gracias por su amor y por su bondad, Padre, por cuanto nos permite la vida y nos permite en esta hora poder estudiar una vez más su bendita y santa palabra. Pedimos que sea usted en nosotros y que sea usted el que hable y que pues nosotros queremos ser buena tierra. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad? Esta preciosa enseñanza y nos vamos a ir, ¿verdad? Al libro de Mateo. Voy a invitarles a que abramos el libro de Mateo en el capítulo 5. Ahí, Mateo, capítulo 5. Y vamos a ver, vamos a ir leyendo, vamos a comenzar desde el verso 1. Ahí. Mateo 5, 1. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: felices los pobres en espíritu, o bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, como dije, hay un total de 9 bienaventuranzas. Les voy a leer las otras, aunque no vamos a tocar las otras, pero voy a leerlas para que luego podamos ir desglosando una por una. Sigue diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, a Elohim. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijos de Elohim. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, amados hermanos, como dijimos, vamos a iniciar en esta hora con la primera de las bienaventuranzas, ¿verdad? Con la primera de las bienaventuranzas, y es en el verso 3, ¿verdad? Allí, donde dice: bienaventurados
los pobres en espíritu, porque de ellos, oiga bien, de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ¿qué quiso decir nuestro Santo Maestro cuando él dijo estas palabras? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Porque cuando uno lee esto, dice, bueno, pero somos ricos en espíritu porque tenemos el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Sí, pero aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de eso. Cuando nuestro amado Mesías dice este pasaje y dice estas palabras, bienaventurados, de hecho ya hemos hablado que bienaventurado se puede traducir como feliz, se puede traducir como inmensamente o doblemente bendecidos. En hebreo es la palabra ashre. Así es, ashre, feliz. Estoy hablando de la felicidad, pero de esa felicidad que tenemos aquellos que hemos creído en el Elohim de Israel y en su enviado, es decir, en el Mesías, en nuestro amado Mesías. Entonces, dice que, bueno, en primer lugar, dice que felices, wow, felices, y además de felices, dice que de tales personas es el reino que el Eterno ha preparado para los que le aman. Wow, yo creo que vale la pena que nosotros verdaderamente sepamos y podamos ampliar esta característica para que nosotros seamos realmente ese pueblo. Fíjense bien, el pueblo que va a ser parte de las cosas grandes que el Eterno tiene preparado para nosotros. Entonces, vamos a ver. Dice así. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el significado de esto. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Bueno, cuando dice acá los pobres en espíritu, está hablando de nosotros, está hablando del espíritu del ser humano, está hablando de el que tiene un espíritu, o sea, es decir, como que dijera, para ser como entendibles. Aquel pobre de espíritu es el que tiene pocas fuerzas. Fíjense bien, el que tiene pocas fuerzas, pero que no confía en esas fuerzas, porque el problema es que nosotros realmente tenemos que darnos cuenta de que somos insignificantes, somos pequeños. Entonces, aquel pobre de espíritu es el que no confía en sus propias fuerzas. Es decir, que nos damos cuenta que nuestras fuerzas en realidad son casi nulas. Entonces, esos son los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que nos hemos dado cuenta que no podemos lograr nada por nosotros mismos. Es decir, los pobres en espíritu son aquellos que verdaderamente han logrado identificar que sin el Eterno no somos nada. Así es. Yo por mis fuerzas, no, en realidad yo ya me di cuenta que soy de verdad, wow, soy tan pequeño y soy tan insignificante que tengo que poner nuestra confianza en el Todopoderoso. Dicen las Escrituras, ¿verdad? Porque habla, el salmista David decía, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es decir, somos tan pequeños. Y aquellos que somos pobres de espíritu, es lo que hemos logrado, y vuelvo a repetir, identificar que no tenemos las fuerzas suficientes para hacer, bueno, prácticamente no podemos hacer nada. El mismo Eterno dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, vamos a ver una serie de pasajes para que nosotros nos demos cuenta quién es un pobre de espíritu y saber si nosotros somos o no somos, ¿verdad? Porque es fácil leer el pasaje, pero es difícil y aún pudiéramos decir, ya entendimos, pero tenemos que llevarlo a la práctica. A la práctica, ese es el punto. ¿Por qué? Porque aquellos que lo llevan a la práctica y que se dan cuenta de que no
Es decir, nuestras propias fuerzas son insuficientes para alcanzar el reino venidero. Entonces, he allí cuando verdaderamente, cuando nos damos cuenta de ello, es que entonces somos pobres en espíritu. Sin el Eterno no somos nada. Vamos a ver una serie de pasajes y como les dije, pues solamente en esta bienaventuranza se nos va a ir todo este tiempo. Ya van a ver por qué. Vamos a ver. Salmo, vamos a ver el libro de los Salmos, es decir, Tejilín o Tejilá, capítulo 35 y verso 10, por favor. Salmo 35, 10. Vamos a leer el verso 10. Dice de la siguiente manera: todos mis huesos dirán, Eterno, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Mica moja, en hebreo, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que le despoja. Fíjense bien, está diciendo, ¿quién como el Eterno, que libra al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? ¿Por qué? Porque una persona que es pobre de espíritu es una persona que se ha dado cuenta que sus fuerzas verdaderamente son casi nulas, son pobres, y que hemos puesto nuestra confianza en el Eterno, y que solamente poniendo la confianza en Él es cuando Él viene y nos libra de los más fuertes. Y eso fue lo que le pasó a David. David se encontraba, fíjense bien, todo el mundo estaba allí oyendo al gran Goliat, ¿verdad? Como este hombre prácticamente gritaba improperios y hablaba en contra del Eterno y en contra de Israel. Y todos ellos, fíjense bien, todos ellos estaban allí oyendo todo lo que decía, pero nadie hacía nada. ¿Por qué nadie hacía nada? Porque ellos se veían a sí mismos, así. Veían sus fuerzas y decían, soy fuerte, pero no tanto. Entonces, el problema es darse cuenta. Lo que hizo David es que él escuchó que aquel gigante, ¿verdad?, hablaba todas esas cosas y él dijo, ¿y quién es este que no tiene pacto con el Eterno? ¿Quién es este incircunciso que viene en contra de los escuadrones de quién? Del Dios viviente, del Elohim viviente. Vean, lo que hizo él fue ir y decirle al rey Saúl, yo iré y yo pelearé contra él. Todos se quedaron ahí, de verdad, idos, ¿verdad? Se quedaron, de verdad, pensando cómo es posible que este joven vaya a poder vencer al gigante. Bueno, sencillo. David, en ese momento, él era un pobre de espíritu. ¿Por qué era un pobre de espíritu? Porque cuando él fue y se enfrentó al gigante, le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti por mis fuerzas, no, en el nombre de Adonai Tsebaot, en el nombre del Eterno de los ejércitos. Oiga, y desde ese momento ustedes ya saben lo que sucedió. ¿Quién ganó? Bueno, ganó el Eterno, porque el Eterno es el que estaba juntamente con David. Cuando nosotros, oiga bien, cuando nosotros logramos entender que no es por nosotros, sino que es por Él, es entonces cuando tenemos prácticamente ganada la batalla. Así de sencillo. ¿Y cómo es eso? Bueno, ahí tenemos la palabra. Acuérdense que cuando hablamos de David, no simplemente es, miren, hay que ser como David, y como David venció al gigante, y como David, usted también puede. No, hay que preguntarse qué hacía David. Hay que preguntarse cómo era el corazón de David. David era un hombre que amaba la Torah del Eterno. David era un hombre que guardaba los mandamientos del Eterno. David era un hombre que amaba de verdad con todo el corazón a nuestro Padre. Eso es lo que él hacía, ¿verdad? ¿Y por qué él guardaba los mandamientos? Si tenemos todos los salmos, wow, una maravilla de cosas que hablan del Eterno y de la Torá, ¿verdad? Porque David había puesto su esperanza en el Eterno y de verdad era un hombre conforme al corazón de Elohim. Por eso es que tenemos una gran enseñanza con David, ¿verdad? Porque no pensó en sus fuerzas.
sino en el eterno. Por esto, nosotros hoy en día, si queremos ser, ¿verdad?, parte de esta bienaventuranza, pues tenemos que abandonar todo nuestro ser y tenemos que darle el timón de nuestras vidas al eterno y amarle y hacer lo que Él dice que hagamos. Eso es obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todo. Él tiene control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Todo. Miren lo que dice el famoso texto de Mateo 6:33. Buscad primeramente. Oiga, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia y todo lo demás. Oiga, todo es todo. Vendrá por añadidura. Wow, es increíble. Eso, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el eterno, oiga bien, es cuando nosotros nos hemos dado cuenta que solos no podemos. Así. Pero tenemos que darnos cuenta, porque el problema es que muchas veces nosotros pensamos que nosotros sí podemos hacer las cosas. Oiga, sin el eterno no podemos hacer nada. De verdad, nada, nada. Por tal razón, ¿verdad? Vamos a ver en el Salmo 73, ¿qué nos dice Salmo 73, 22 y 23? Nos dice de la siguiente manera. Salmo 73, 22 y 23. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia acerca de ti. ¿Cuándo? Cuando uno quiere hacer las cosas a su manera. Así. Cuando uno quiere, porque les digo, de verdad que todos queremos ser felices. Todos queremos tener paz. Todos queremos que las cosas nos salgan bien. Todo mundo. Pero, ¿realmente nos salen bien las cosas? Bueno, ahí va a depender de en quién hemos confiado. Ese es el punto. Si queremos paz en nuestro hogar, bueno, ahí está la clave. Si queremos tranquilidad, si queremos tener una vida llena de shalom, bueno, ahí está la clave. ¿Qué le dijo el Eterno a Josué? Josué capítulo 1, verso, bueno, desde el 7 en adelante. Verso 8, nunca, oiga, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Torá, sino que más antes meditarás en él de día y de noche. ¿Por qué? Porque solamente así, oiga, solo así, no hay otros caminos, no hay otra manera de ingeniárselas para que, no, solo así, y esa es palabra del Eterno, solo así harás prosperar tus caminos, oiga, y todo te saldrá bien. Palabra del Eterno. Y esa es la palabra viva y eficaz. Cuando nosotros creemos a esas palabras, ¿qué más? Salmo 1. Ashre, otra vez, felices, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá del Eterno está su delicia y en su ley, es decir, en su Torá medita de día y de noche. Oiga bien, ahí está la clave. Feliz, otra vez, ¿verdad? Doblemente bendecidos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos si tenemos la doble bendición del Eterno? El hecho de ser felices, el hecho de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra mirada en Él y guardar sus mandamientos y guardar su Torah y amarlo con todo el corazón, porque amar al Mesías es vivir también guardando su palabra y vivir guardando sus mandamientos. Entonces decía, tan torpe era yo. Estamos en el Salmo 73, 22 y 23. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así somos nosotros. Cuando todavía queremos arreglar las cosas nosotros solos, no vamos a poder arreglar las cosas. Lo lamento. Si usted y yo no ponemos nuestra mirada en Él y nos dedicamos a vivir una vida de santidad, y sépase que lo que da santidad es el guardar su palabra, el guardar sus mandamientos, eso nos aparta y nos separa como pueblo de Él, como pueblo de su propiedad.
verso 23, dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Bien, hoy vamos a ver, les digo, varios pasajes, ¿verdad? Porque todo es a una y todo lo que vamos a hablar es de una de las bienaventuranzas. Así que yo puedo ser parte. Oiga, yo puedo ser parte y ser feliz. Oiga, y no solamente feliz aquí, sino heredar el reino que Él ha preparado para los que le aman. ¡Wow! Baruch Hashem, el Eterno nos está dando la clave, amados. ¿Qué más queremos? tenemos la verdad delante de nosotros. Eso es para sentirnos con mucha paz interior. Digo, sentirnos felices. Así es. Decía Pablo, ¿es esta felicidad solamente para los judíos? No, dice, sino también para aquellos que siguen las huellas de nuestro padre Abraham. Ahí vamos siguiéndolo. Oiga, realmente a mí me llena de mucha alegría el hecho de que el Eterno está mostrándonos esta luz para este tiempo, para usted y para mí, y para que usted vaya y viva esta palabra y la pueda enseñar también. Qué misericordioso es nuestro Padre, que a pesar de que somos malos, no nos ha abandonado. A pesar de que nos falta mucho, les digo, ahí está con nosotros y nos sigue revelando y nos sigue guiando y nos sigue tomando de la mano, guiándonos como niños. ¿Para qué? Porque Él nos ama y quiere que entremos a ese reino. Vamos a ver el Salmo 127. Salmo 127, 1. Dice así: si el Señor, o si el Eterno, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Eterno no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vea, sin el Eterno no se puede hacer nada. Aún nuestras vidas dependen de un hilo, así, un hilo. El día que el Eterno diga, pum, se corta el hilo, hasta ahí llegamos y nadie puede hacer nada. Por eso nos debemos a Él. El día de hoy leía un comentario que hablaba acerca de una persona que, bueno, en eso, ¿no? De hoy en día que las personas han utilizado mucho oxígeno, ¿verdad? Y X persona se daba cuenta, ¿verdad? Lloraba cuando le mostraban una factura. Le mostraban una factura de $500. Entonces las personas que estaban ahí dijeron, wow, quizás no la puede pagar. Pero no, esta persona lloraba porque en un día le habían cobrado $500 por utilizar un tanque de oxígeno. Oiga, un día. ¿Sabe por qué lloraba esta persona? Porque decía en su mente, wow, qué bueno es el Eterno. Tengo tantos años, tengo 70 y pico de años, y el Eterno jamás me ha cobrado nada de nada. No me ha cobrado el aire que respiro desde que nací. Y eso solamente el aire, amados. Si nos ponemos a pensar todo lo que Él nos da, wow, nos debemos totalmente. Nos debemos totalmente. Por esta razón, Él debe ser nuestra alabanza. Él debe de ser nuestra exaltación. Y Él debe de ser primero en nuestras vidas. Así es el orden. Si nosotros vamos en ese orden, como lo hemos dicho antiguamente, Él primero, después nuestra familia y después nuestro trabajo, las cosas van a funcionar. Si nosotros invertimos ese orden, lamentablemente no va a funcionar. Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vea, nuestro amado Mesías
nos está dando la clave. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Por esta razón, hemos dicho, ¿verdad? Y lo he dicho en otras oportunidades, cuando pasa algún problemita de lo que sea, lo primero que hace el ser humano, ¿qué cree que es? Preocuparse. Ahí viene la preocupación. Ahora, yo le digo así, sin temor a equivocarme, yo nunca he conocido a una persona que con estarse preocupando arregló el problema. Diga, ya me contaron el problema tal, ya sé lo que voy a hacer, me voy a preocupar, estoy preocupadísimo. Ya, sí, ya lo arreglé. Yo no he conocido a nadie que haya arreglado un problema así. No se arregla. ¿Sabe qué es lo que pasa? Se empeora el problema porque después usted y yo nos enfermamos. Así es. Eso pasa. Nos enfermamos. Oiga, ¿qué significa todo esto? Significa que verdaderamente nosotros tenemos que poner en Él nuestra confianza. Tenemos que ser pobres de espíritu. Porque si usted me dice, no, es que cuando nosotros nos preocupamos por un problema así, ¿verdad? De manera exagerada, no estoy diciendo de que obviamente por ser carne y todo, pues obviamente no vamos a dejar de quizás de preocuparnos un tantito, pero no significa de que vamos a llevar eso al colmo. No, vamos a poner nuestro problema en Él. Oiga, en Él. ¿Y sabe qué? ¿Y en qué qué es lo que tengo que hacer yo? Dedicarme a obedecerle a Él, alabar su nombre, agradecerle a Él por todo. Así es. Y dejarle a Él el problema. ¿Por qué? Porque Él ha prometido pelear por nosotros. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Entonces, la preocupación viene siendo falta de emuná. Así, emuná y bitajón, fe y confianza. Falta de emuná, falta de fe, falta de bitajón, falta de confianza en el Eterno. ¿Por qué? Porque estamos pensando de que aquello malo ya pasó. Y yo siempre he pensado de que cuando se habla de la preocupación, así en extremo, yo creería que es como la fe invertida. ¿Por qué? Porque fe es la certeza de lo que se espera. Lo que se espera, bueno. Pero la preocupación parece ser la certeza de lo malo que se espera, porque usted ya comienza a preocuparse y usted ya vio que aquello que se está preocupando ya pasó. Como he dicho ya no solo una ni dos veces, como alguien que está pensando en sacar un crédito o algo y se empieza a hacer bolas desde ya, que ya no voy a pagar el otro mes, aquí este mes y el otro, ya me voy a atrasar, voy a deber tanto, no ha sacado el crédito y usted ya está, pero hasta aquí de intereses. O sea, no puede ser así, de verdad. Eso es lo que tiene a la mayor parte de personas hoy en día enfermas. Se lo digo de verdad. Muchas personas, ¿verdad? Hoy con toda la pandemia y todas estas cosas que pasan en el mundo, uno de los peores enemigos de los seres humanos es el miedo. El miedo. El miedo invade por todos lados y es el miedo a pensar. Piensan de que algo les puede pasar y entonces ya eso ya no deja que la persona, es una cosa psicológica. Es una cosa psicológica, así es 100% psicológico. Si una persona que toma ciertas pastillas, ¿verdad? Y no se las tomó, pero viene y se toca ahí, ¿verdad? Aquí las ando, con solo andarlas ahí ya se siente bien, pero si se toca y no las anda ya comienza a sentirse mal. De verdad, es psicológico. Y eso también lleva, más bien dicho, a que el cuerpo pueda fallar. Por eso es que una de las cosas que nosotros no tenemos que tener es miedo. No tenemos, o sea, tenemos que tenerle miedo a Él sí. La palabra dice, no temáis al que mate el cuerpo, porque el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. A Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro temor. Allí sí, amados. Allí sí, pero de otra manera no, realmente nosotros tenemos que estar, dice la palabra, que el justo, no por mis propios méritos, ¿verdad? Porque ya dijimos que por nosotros mismos no hay justo ni aun uno, pero el justo por medio de nuestro amado Mesías
el justo está confiado como un león. ¿Cómo están los leones? Se ha visto tal vez los corderitos, los venados están ahí, no pueden estar tan tranquilos porque están siempre viendo hacia todos lados, pero el león, ¿cómo está? Los leones están tranquilos porque nadie les va a hacer nada. Entonces, así también nosotros. ¿Por qué? No por mis fuerzas, no porque yo sea el mejor, sino porque tengo mi confianza en el Eterno, no en mis propias fuerzas, porque yo me veo como un pobre de espíritu. He logrado identificarme que yo verdaderamente, yo en sí, no puedo hacer nada. Soy, como decía David, soy gusano y no hombre. Así es. Vamos a seguir leyendo otros pasajes, porque sí, les digo yo, esta bienaventuranza está cargada, ¿verdad? Como también las otras, vamos a tratar de ampliarlas lo mejor que podamos, de pasajes de la Biblia. Así que vamos a ver lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 4. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 4. Allí. Vamos a ver. Dice así. Y tal confianza tenemos mediante Mashiach para con Dios, para con Elohim. Oiga, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, del Eterno. Oiga, no, nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos competentes. Nosotros solos no podemos. Yo no puedo, yo ni siquiera sé qué está pasando al otro lado de esta pared. Pero ¿qué es lo que nos hace vivir? La fe. La fe. Si eso es lo que dice el libro de Habacuc, el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Es creer verdaderamente en el Eterno, en sus mandamientos, en sus promesas. Eso es. Por esta razón, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser así como cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas. Decía el salmista David, el Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará yacer. Guiaráme en sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo soy grande, porque yo soy fuerte. No. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Salmo 46, 1, igual, decía el Salmo 46, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, dice, no temeré mal alguno. Es decir, Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así dice, si no me equivoco, el Salmo 46. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. ¿Por qué razón? Porque no estamos solos. Ahora, pero si usted y yo creemos que podemos hacer las cosas solos, pues el Eterno nos deja, porque el Eterno a nadie obliga a nada. Sin embargo, lo que el Eterno desea es que nosotros podamos poner nuestra confianza en Él y no valernos no pensar que por nuestras fuerzas vamos a seguir adelante. No pensar que es por nosotros. Cada cosa que hacemos en la vida se la debemos al Eterno. Si esta semana hemos comido, si esta semana hemos tenido trabajo, si esta semana de verdad no ha faltado el pan sobre nuestras mesas, si esta semana hemos salido y hemos regresado con bien, si esta semana, le digo, hemos tenido un techo, una esposa, nuestros hijos también han estado con, el Eterno los ha guardado. Todo lo que hemos hecho en esta semana, y aún si respiramos, si nos movemos, es porque el Eterno es bueno. Y para Él sea la honra, la gloria y la exaltación. Así Él es bueno, Él es misericordioso. Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Todo lo que somos. Por eso es que decía el día de ayer, hemos sido creados primeramente para bendecir y para aceptar, para alabar el nombre, ¿verdad? El nombre del Eterno, el nombre bendito del Eterno. Tenemos que exaltarle a Él, tenemos que bendecir su nombre, porque solamente a Él le debemos todo. Bendice alma mía, Salmo 103. David platicaba con su alma.
le decía, bendice alma mía el Eterno y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que, dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Wow, ese es Adonai Tsebaot, el Eterno, el Elohim de los ejércitos. Vea, entonces, todo lo que estamos viendo acá, verdaderamente, cuando nuestro amado Mesías decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos ampliando. Todo esto es realmente una persona pobre en espíritu. Vale la pena que nosotros escuchemos las grandezas que nuestro amado Mesías decía, pero hay que entenderlas. Si no solamente van a ser pasajes, qué bonito es el pasaje, pero a saber qué quiere decir. No, por eso estamos acá. Por eso estamos acá profundizando en esta bendita palabra. Vamos a ver. Vamos a ver otro pasaje. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 7. Allí. Dice así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea del Eterno y no de nosotros. Vea, es por Él. A Él le debemos toda nuestra vida. Y de verdad, lo menos que podemos hacer es ser personas agradecidas y serle obedientes. Tenemos que aprender, óigame bien esto, a depender no a medias, sino totalmente de Él. Usted no depende de un trabajo, usted no depende del dinero, usted no depende de nada, usted y yo dependemos de Él. Por eso el Eterno da sus mandamientos. Ahí están los mandamientos. Y muchas veces cuando los mandamientos, pero ese mandamiento no lo puedo guardar porque no puedo, ¿cómo que no puedo? ¿Usted cree que el Eterno nos va a pedir cosas que nosotros no podamos hacer? No, jamás Él va a poner una carga que no podamos llevar. Siempre el deseo de Él fue bendecirnos. Y el hecho de guardarlos, nosotros somos los que venimos y ponemos todo tipo de pretextos. Y para poner pretextos quiero decirles que somos buenos. Pero ¿sabe qué? El Eterno no es amante de los pretextos. Si Él nos pide guardar un mandamiento, es porque lo podemos hacer. Lo podemos hacer. ¿Quién le diría a su hijo de 2 años, mira, yo quiero que esta mesa me la pongas en el techo y me bajes todo el techo, me lo bajes al piso en 3 minutos? No le va a decir algo así, porque ya sabe que no lo va a hacer. Y si le dice algo así y lo castiga, es porque mejor castíguelo. Pero el Eterno es bueno y es el mejor padre que existe. La palabra misma dice, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que nuestra vida en realidad es una prueba de amor hacia Él. ¿Quiere shalom? ¿Quiere tener paz? Así, en el hogar. ¿Quiere tener paz en su trabajo? ¿Quiere tener paz completa en su vida? Le digo, ¿sabe cuál es la respuesta? Obedezcámosle al Eterno, por amor. Obedezcámosle, dice la palabra, mucha paz tienen los que aman tu ley. Salmo 119. Mucha paz, mucho shalom tienen los que aman tu Torah. ¿Y sabe qué? Y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué más? Palabra del Eterno. Ahora venimos nosotros y decimos, sí, pero no se puede. ¿Cómo el Eterno va a pedirnos algo que no se puede? Si hoy, oiga bien, si hoy escuchares mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso es lo que el Eterno desea. Que no endurezcamos, que no le pongamos pretextos. Vean, ayer, si no me equivoco, estuvimos viendo la parábola de la gran cena, ¿verdad? Y hubieron de los invitados, uno le dijo, no puedo ir a la cena porque me acabo de casar, no puedo ir a la cena porque acabo de comprar una yunta de bueyes o 12 yuntas de bueyes, y el otro le dijo, no puedo ir a la cena porque acabo de comprar una hacienda. ¿Qué es lo que dijo el padre de familia que había invitado a estas personas a la boda?
Ah, no pueden, ya sé lo que voy a hacer. Voy a posponer la cena para cuando ellos puedan. No, mandó a traer a todos, a los mancos, a los cojos y a los que invitó. Ya no hubo cena para ellos. Ya, ya no iba a esperar hasta que ellos tuvieran tiempo. Ninguna de las excusas les sirvió para nada. Entonces, no seamos de aquellos que pongamos excusas. Mejor tratemos la manera de hacer las cosas que Él nos pide. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar, fíjense bien, nos va a garantizar la felicidad desde ya y nos va a garantizar un lugar en el reino que Él ha preparado. El reino de los cielos, wow. Y ese reino, dice la Escritura, se le hace fuerza. Y solo los valientes son aquellos que lo arrebatan. Valientes. ¿Qué le dijo el Eterno a Josué? Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. ¿Por qué? Porque ese medio shekels o ese medio ciclo que daba nuestro pueblo era porque nosotros hacemos la parte que podemos. Pero en realidad sabemos perfectamente que no podemos solos. Nosotros hacemos lo posible y es ahí cuando ocurren los milagros. Las cosas imposibles comienzan a suceder. Así que vamos a continuar. Vamos a ver. Quiero que nos vayamos al libro de Primera de Corintios. Primer libro de Crónicas. Capítulo 21. Vamos a leerlo desde el 1 en adelante. Vamos a ver. 21, Primera de Crónicas 21, del 1 en adelante. Vamos a leer ahí. Dice así, y esto fue algo que le pasó al rey David. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, ir a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añade el Eterno a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Verso 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada de Judá y 460.000 hombres que sacaban espada. Dice verso 6. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Beniamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó al Eterno e hirió a Israel. Vean, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que pasó? Había una batalla. Y lo que hizo David fue mandar a que censaran. Es decir, el censo era a ver cuántos hombres de guerra tenía. Y eso al Eterno le desagradó. ¿Por qué le desagradó? Bueno, de hecho, la historia continúa, ¿verdad? Porque el Eterno le pone que escoja 3 castigos, ¿verdad? Al final David escoge caer en las manos del Eterno, porque el Eterno es misericordioso. Y murieron muchas personas. De hecho, se dice que un ángel tenía una espada desenvainada que iba a destruir a Jerusalén. David levanta un altar y pues el Eterno le dice que levanta, por medio del ángel, que levante, que ahí venga y ofrezca holocaustos. Y la ira del Eterno al final, pues, es decir, ya el Eterno le dice al ángel que detenga su mano y que no destruya Jerusalén. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo este problema? ¿Por qué
todo esto que está pasando acá. ¿Sabe por qué? Porque David estaba censando al pueblo con el objetivo de saber cuántos hombres de guerra tenía con él. Y eso no le agradó al Eterno. ¿Por qué? Porque David quería confiar en sus fuerzas. Eso. David se da cuenta después y dice, es pecado contra el Eterno. Joab quiso detenerlo, el general de su ejército, pero no pudo. Entonces, no pudo detenerlo. Él estaba confiando en sus fuerzas. Y les digo, vean lo que dice el Salmo 33, Salmo 33, 16, Salmo 33, 16. Vamos a leer del 16 al 20. Vean lo que dice ahí. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo del Eterno sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Eterno, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Vean wow, qué lección más grande esta. Dice que el rey no se salva por la multitud del ejército, y esto lo dijo David. A él le pasó, porque él quiso confiar en sus fuerzas, pero al Eterno le da lo mismo vencer con pocos o con muchos. Tenemos nosotros varios ejemplos claros en la Biblia, donde, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando Israel estaba peleando con Amalek? Cuando Moisés subía las manos, Israel ganaba. Cuando las bajaba, Israel perdía. ¿De qué cree por qué pasa todo esto? Porque la lucha es espiritual. Es decir, si nosotros dependemos del Eterno, si nosotros somos obedientes a la palabra del Eterno, le digo, todo nos va a ir bien. Así, ni para qué. Me recuerdo cuando nuestro pueblo entró después de salir del desierto y entró a la primera ciudad, Jericó. Había un mandamiento por ser la primera ciudad. Siempre cuando tomaban ciudades, los despojos se lo tomaban ellos. Pero por ser esa primera ciudad, esos despojos iban a ser como primicias para el Eterno. Nadie podía tomar nada de esos despojos. Entonces, pero vino un hombre y tomó. Estamos hablando de Acán. Fíjense bien, Acán, ¿qué hizo este hombre? Tomó un lingote de oro y un manto babilónico. Así. Desobedeció a la palabra. Y bueno, en apariencia nadie se dio cuenta. Él se los llevó y se los enterró dentro de su tienda. Nadie se dio cuenta de los hombres. Pero del Eterno no se escapa nadie, porque el Eterno no puede ser burlado. Y echémosle la bolsa a esto. El Eterno no puede ser burlado. Él nos mira todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Podemos escondernos de la gente, pero no de Él. Y en su momento Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Inclusive de nuestras palabras vamos a dar cuenta. Entonces, resulta de que, bueno, terminaron esa ciudad y bueno, iban a la siguiente ciudad. La siguiente ciudad se llamaba Jai. Así que viene Yehoshua, el general Yehoshua, y envía una tropa de hombres. De hecho, no envió muchos porque la ciudad era pequeña. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que fueron derrotados. Y vieron creo que vieron 38 muertos, 38 bajas dentro del escuadrón de Israel. Y Josué o Yehoshua al ver, bueno, esta ciudad es pequeña y no pudimos derrotarla, nos derrotaron. Y los demás pueblos ¿qué va a pasar? Se rasgó sus vestiduras y clamó al Eterno, y el Eterno le dijo, esto ha pasado por esto y esto y esto. ¿Qué es lo que hizo Yehoshua? Empezó a investigar quién de los hombres había tomado algo. Alguien había hecho algo incorrecto. Bueno, Acán se entregó
¿verdad? Y realmente lo que pasó fue algo que me conmueve hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque él dijo que él había sido y qué tuvieron que hacer con él, sus niños, su familia y todo. Los apedrearon y después los quemaron. ¿A dónde? En un valle que se llama el Valle de Acor, que de hecho lo menciona el libro de Oseas. Dice que el Valle de Acor será por puerta de esperanza. Se recuerda de lo que pasó ahí. ¿Por qué? Porque por culpa de la desobediencia, ¿qué hubiera pasado si Josué no consulta al Eterno y no se hubiera preocupado por ver por qué nos derrotaron? Sino que él hubiera dicho, quizás mandé muy pocos hombres, voy a mandar el doble de hombres. ¿Qué cree que hubiera pasado si hubiera mandado el doble de hombres? Los hubieran derrotado. ¿Y qué hubiera pasado si él hubiera dicho, no, voy a entrenarlos más y voy a darles espadas y lanzas, ¿verdad? Y armas de guerra más fuertes? Aunque les hubiera dado armas de guerra más fuertes, más grandes, y los hubiera entrenado más, y hubiera mandado más, ¿sabe qué hubiera pasado? Los hubieran derrotado. ¿Por qué? Porque y esto es una tremenda enseñanza para nuestras vidas, porque la victoria proviene del Eterno. Si nosotros vivimos una vida agradable, no confiando en nuestras fuerzas, le digo, la batalla está ganada. ¿Por qué? Porque Él pelea por nosotros. Pero por eso tenemos, miren, lo he dicho también muchas veces, cuando el Eterno sacó a nuestro pueblo al desierto, en el desierto no había nada. ¿Por qué lo llevó al desierto? Para enseñarles. Bueno, ahí les dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno, para enseñarles que aunque ahí no había nada, no perecieron. Aunque ahí no había comida, cayó comida del cielo. Aunque no había agua, dice que una roca los seguía y les daba agua. Aunque no había dónde comprar vestidos y telas y todo, y aún el calzado de los pies, dice que no se les envejeció nada, ni su pie se hinchó de tanto caminar durante los 40 años. ¿Por qué razón? Porque el Eterno quiere mostrarnos a nosotros que sin Él nosotros no somos nada. Tenemos que aprender a depender de Él. Por eso es que el obedecer los mandamientos para nosotros debe de ser lo primordial. El obedecer su palabra, hacerla, efectuarla con amor y hacerla con alegría. Porque eso a nosotros, wow, con eso estamos sellando nuestra vida con bendición y estamos sellando nuestra vida con felicidad. Porque de Él mana la vida y de Él depende todo. Todo, todo, así, todo. Vea, así, Eclesiastés 12, el último pasaje. El fin de todo discurso oído es este: teme al Eterno. Ese es el principio de la sabiduría. Teme al Eterno y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Oiga, el todo. Y Él traerá, porque Él traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. No hay más. No hay más. Queremos seguir nosotros insistiendo, nosotros solos, pues ¿sabe qué? No vamos a poder. No vamos a poder. ¿Por qué no vamos a poder? Porque no. Tenemos que hacernos pobres de espíritu para que sea Él el que obre y no nosotros. Vamos a ver acá, Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 14. Vamos a leer ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 26 y verso 14. Dice así, del 14 al 18. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, el rey Usías. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, aquí viene el gran problema. Miren, el Eterno estaba ayudándole a él. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Aquí dejó de ser un pobre de espíritu. Así.
Porque cuando ya era fuerte, dijo, la verdad que yo puedo hacer las cosas yo, sin darse cuenta que era el Eterno el que las hacía. Hay muchos ejemplos, amados. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor. Llegó un profeta y le dijo, y le empezó, Daniel, ¿verdad? El profeta, y tuvo un sueño Nabucodonosor de que soñó con un árbol cuya copa llegaba a la cúspide del cielo, pero que luego, ¡pum!, ese árbol se venía abajo. Y eso que el Eterno lo había hecho prosperar, ¿verdad? Pero debido a su orgullo, que ahora él se estaba enalteciendo, el Eterno lo humilló. Y pasó 7 años comiendo hierbas como los bueyes para aprender humildad, para aprender a ser humilde. Después reconoció al Eterno. Reconoció que sin él no se puede hacer nada. Entonces, vea, voy a seguir acá. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Eterno su Dios, su Elohim, entrando en el templo del Eterno para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Eterno, varones valientes. Y pusieron contra el rey Usías, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso al Eterno, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será gloria para gloria delante del Eterno. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en su frente, delante de los sacerdotes en la casa del Eterno, junto al altar del incienso. ¿Qué fue lo que pasó? Se enalteció, quiso hacer las cosas como él quiso, y murió leproso. Así. Wow. Creo que tenemos suficientes ejemplos dentro de la palabra del Eterno para que no seamos iguales. Porque la palabra misma dice que todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza y consolación. Tenemos que aprender. Los que hicieron cosas buenas, a imitarlos. Y los que hicieron cosas no buenas, a no hacerlas nosotros. Primera de Samuel, capítulo 2. Hoy, puros pasajes bíblicos. Estamos leyendo muchos pasajes para que veamos qué sustento tiene esta bienaventuranza. Solo la 1, nos faltan 8. Dice Primera de Samuel 2, 8 y 9. Vea. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y versos 8 y 9. Dice así: Él levanta al pobre del muladar, y del muladar exalta al menesteroso. Oiga, él levanta del polvo al pobre. Vea, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y dar un sitio de honor. Porque de el Eterno son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tiniebla. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Repito, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Así de sencillo. Yo creo que más claro ni el agua. Está de verdad muy clarito, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos de verdad que tenemos un hacedor y que de él depende todo. ¿Quiere tener éxito? Bueno, ahí está. Vaya, guardemos la Torah, amemos al Eterno, guardemos sus mandamientos. ¿Queremos ser felices? Ahí está. ¿Queremos tener paz? ¿Queremos tener shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Ahí está la clave. Ahí está la clave. El Eterno no nos ha abandonado. ¿Por qué es que el mundo está de cabeza? Porque el mundo ha abandonado al Eterno. La gente dice: ¿dónde está Dios? No. Muchas personas hoy en día no les importa nada hacer lo malo.
Bueno, pero vayamos a aquellos que hemos sido redimidos con la sangre del Mashiach, porque nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. Cuando nosotros, fíjense bien, comprendemos y entendemos que todo depende del Eterno, todo depende. Tenemos que contarle a Él todo, nuestros proyectos, contárselos, hablar con Él, ponerle delante de Él. Tengo una necesidad, la pongo delante de Él. Si hacemos las cosas como está escrito en su palabra, vamos a triunfar. Tenemos que amar al Eterno y también amar al prójimo, que es el segundo más grande mandamiento. Si vemos necesidad en las personas, ¿qué tenemos que hacer? Dice ya la Escritura, Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Qué va a pasar como resultado de eso? Dice ahí, sigue diciendo, en el día malo lo librará el Eterno. ¡Wow! Promesas. ¿Y qué tenemos que hacer? Vivir de esas promesas, llevar a la práctica eso. Llevar a la práctica eso. ¿Para qué? Porque, pues, en primer lugar, porque somos hijos del Eterno y somos luz. Y nuestro testimonio también cuenta. Por esta razón, lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, oiga bien, es no confiemos en nuestras fuerzas. No confiemos en nuestras fuerzas. Dice la palabra del Eterno que cuando nosotros somos débiles es cuando somos fuertes. ¿Y cuándo es que somos débiles? Cuando somos pobres en espíritu. Así que, pues, llegamos hasta acá con esta reflexión, ¿verdad? Y espero que, pues, que el Eterno nos ayude, ¿verdad? Para que eso lo podamos llevar a la práctica, que podamos entender y comprender que verdaderamente nosotros solos no podemos llegar a ninguna parte. Por esta razón es necesario que le demos a la palabra, a los mandamientos y a la Torá la importancia que debemos darle. Porque solamente así Él hará prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Vamos a orar, amados, y después de orar, pues quedamos despedidos, ¿verdad? Con ayuda del Eterno, invitados para el próximo día lunes a las 4 de la tarde, hora del Salvador, ¿verdad? Y seguimos con la cuarta fiesta. Estamos estudiando las 7 fiestas del Eterno o las 7 fiestas del Mesías. Y el día lunes nos corresponde estudiar la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas. Pentecostés en griego. Así que, invitados. Vamos a orar y así quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Le damos gracias, Padre bueno, en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Pedimos que nos perdones si hemos pecado porque realmente lo hemos hecho. Perdónanos, Padre, perdónanos, por favor. No mire nuestros pecados, se lo suplico. No vea nuestras bajezas, Padre. Por favor, perdónenos porque sé que lo hemos hecho. Con el mirar, con el hablar, con el hacer, con el decir, con el pensar. Somos pecadores. Somos tan pequeños, Padre, que aunque se hiciéramos todas las cosas como está escrito, aún así nuestro amado Mesías nos decía que si como siervos hacemos lo que el Padre nos dice que hagamos, tenemos que decir siervos inútiles somos. Porque lo que debimos de hacer, eso hicimos. Y muchas veces, yo soy el primero, ni lo que debo de hacer, eso hago. No llego ni a siervo inútil. Tenga misericordia, Padre, de nosotros. Y tenga misericordia de todo Israel esparcido. Avive su obra, Padre. Avívela en medio de los tiempos. Hágala conocer, Padre. Levante hombres valientes, fuertes y esforzados para que su obra, Padre, pueda llegar a más lejos. La palabra misma dice que los obreros son pocos y la mies es mucha, pero yo sé que tú estás preparando más, Padre, más personas, hombres capaces, mujeres fuertes también, para que puedan
echar mano de la vida eterna y de este reino que tú has preparado para nosotros. Muchas gracias, Padre. Gracias por la vida, gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias por todas sus misericordias. Toda Rabá, muchas gracias. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de Yeshua y todos decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final, ¿verdad? Una vez más, hemos llegado al final. De verdad, gracias una vez más por estar pendientes, ¿verdad? Gracias por apartar ese tiempo. Sé que muchos no lo tienen, pero lo apartan. Así que, pues, de verdad, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Y esta palabra que hemos escuchado, atesorémosla en lo más profundo de nuestro corazón. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones.